Sí, Señor, en ti confía mi corazón y que cada día nuestro corazón esté afianzado en tu palabra y por el Espíritu Santo, Señor, que seas tú en esta hora ministrando en nuestras vidas, que el poder del Espíritu Santo llegue a tu vida a través de este mensaje. En este mensaje que yo he llamado ¿cómo o quién? Todos enfrentamos desafíos en la vida. ¿Cómo se va a resolver este problema? ¿Cómo voy a alcanzar ese sueño? ¿Cómo me voy a encontrar con esa persona, la persona correcta, esa persona amada? Aquí está la clave, el cómo no es tan importante como el quién. Cuando sepas quién eres, que eres un hijo, una hija de Dios, que estás coronado de bendiciones, de favores de parte de Dios, que eres real sacerdocio, nación santa, que por tus venas corre sangre real, entonces el quién va a prevalecer sobre el cómo. Es importante que nosotros entendamos a quién le pertenecemos. El cómo no depende de nosotros. El cómo muchas veces nos parece imposible, pero si te concentras en el cómo, te vas a preocupar, te vas a deprimir, te vas a desanimar. Tu trabajo entonces no es resolverlo todo. Tu trabajo es obedecer a Dios, honrarlo, dar lo mejor de ti y Él se va a encargar de solucionar cada una de esas situaciones, de esos anhelos, de esas circunstancias por las cuales estás pasando. Entonces, vamos a dedicar este tiempo a saber cómo, no el cómo, sino quién. Dedicamos muchas veces demasiado tiempo al cómo. ¿Cómo voy a salir adelante en esta situación? ¿Cómo se va a sanar mi hijo? ¿Cómo voy a pagar esa deuda? ¿Cómo voy a alcanzar esos sueños? Pero es importante que dediquemos más tiempo por la palabra de Dios a saber quiénes somos realmente, quién eres tú. ¿Tú sabes realmente quién eres? Y te apropias de esa verdad. El quién realmente va a transformar nuestra vida espiritual. Dios el Padre quiere bendecirte. Dios el Padre tiene bendiciones para darte, pero muchas veces nosotros no nos apropiamos de esas bendiciones porque estamos solamente mirando, solamente el cómo vamos a resolver eso. Así que tenemos que mirar por la palabra de Dios realmente quiénes somos. Y hay algo muy importante y es que sepas que tú eres un hijo, una hija de Dios. Si ya invitaste a Cristo a tu corazón, tú perteneces ya a la familia de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dios es tu papá, Dios es tu padre y Él quiere lo mejor para ti. Yo tengo 2 hijos y cuando estaban pequeños ellos no se preocupaban por cómo íbamos a pagar el colegio, las colegiaturas, cómo le íbamos a dar los juguetes que ellos querían. ¿Por qué? Porque ellos sabían a quién pertenecían. Ellos sabían que eran nuestros hijos, que les amábamos y que estábamos dispuestos a suplir sus necesidades. Asimismo, tú tienes que saber que el Padre te ama, que el Padre está dispuesto a llenarte de sus favores, a bendecirte, a que tu vida sea realmente una vida de propósito. Pero es necesario que tú pongas los ojos no en el cómo vas a resolver esas dificultades que todos padecemos, sino que mires más allá, mires a quién tú le perteneces y realmente puedas decir: Padre, gracias. Gracias porque
yo te pertenezco porque eres mi papá. Gracias, amado Señor, porque tú suples cada una de mis necesidades. Gracias, Señor, porque tú me proteges. Gracias porque tú envías ángeles para cuidarme. Gracias, Padre, porque puedo declarar que yo estoy esculpida en tus manos. Y si yo estoy esculpida en las manos de Dios, Él tiene cuidado de mí. Hay una anécdota de un oso, unos ositos estaban allí pastando y jugando, y de pronto vino un lobo y se acercó a ellos. Pero de pronto el lobo salió huyendo. ¿Por qué? Porque detrás de los ositos estaba la mamá osa. Y cuando el lobo vio a la mamá osa, salió huyendo. Asimismo, nosotros podemos estar allí a veces hasta descuidados y el enemigo se va a querer acercar. Pero allí el Padre está cuidándonos y el enemigo tiene que salir huyendo. Así que cuando nosotros sabemos que tenemos un papá que nos ama, que nos cuida, vamos a disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo disfrutemos de esa paz. Pero ¿cuándo disfrutamos de esa paz? Cuando descansamos en el a quién le pertenecemos, quién es nuestro papá. Así que es importante que nos apropiemos de esa verdad. Igualmente, cuando nuestros hijos estaban pequeños, ellos no sabían todo lo que nosotros como padres sabíamos y las decisiones que debíamos de tomar. Asimismo, Dios, que es soberano, Dios que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y muchas veces vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por circunstancias que no nos gustan, ¿sí? Pero Dios aún permite esa circunstancia para formarnos. Y Él sabe cómo vamos a salir. Él va a abrirnos las puertas. Él va a desmenuzar cerrojos para que nosotros alcancemos lo que nosotros estamos necesitando y anhelando. Cuando entonces te enfrentas a situaciones difíciles, no te preguntes tanto cómo voy a salir de esta, sino que depende del Señor, depende de Dios, busca al Señor y Él no va a permitir que estés allí más de lo que tú puedas soportar. Sencillamente Él va a mostrar el camino por el cual tú debes andar. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios, obedecer su palabra. Por eso es importante que meditemos cada día en su palabra para que sepamos los pensamientos de Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y muchas veces nosotros estamos pensando y andando por caminos equivocados y nos vamos a estrellar. Y Dios precisamente quiere que nosotros caminemos, andemos en los caminos que Él nos está trazando. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de su palabra. Es importante entonces que nosotros meditemos cada día en la palabra de Dios y que obedezcamos su palabra. Hay un ejemplo muy interesante que yo creo que todos lo conocemos y es el caso de David. David, cuando estaba muy joven, que estaba pastoreando las ovejas y es escogido por Dios, es ungido a través del profeta Samuel, es ungido para ser rey, pero él en ese momento, él no era consciente de esto. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 17, y quiero leerlo. Dice en Primera de Samuel 17, versículo 4, dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza
y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos en esta palabra cómo hay un enemigo que quiere destruir al pueblo de Israel. Este enemigo es Goliat. Y Goliat se ponía allí al frente donde estaba el campo de batalla, insultaba a los israelitas y declaraba palabras para que desanimara al pueblo de Israel. Y de tal manera, dice allí, que este hombre hacía que el pueblo de Israel temiera, tenían temor por ver a semejante gigante que los estaba insultando, los despreciaba, los minimizaba. Y era un gigante que estaba bien aperado para la guerra, como dice allí, era grandísimo, ¿sí? Y tenía su casco, tenía su coraza, estaba vestido para la guerra. Muchas veces nosotros vamos a enfrentarnos a gigantes en nuestras circunstancias. Vamos a enfrentar el gigante que nos va a estar diciendo cosas de que tú no puedes, de que eso es imposible, y quiere minimizarnos y quiere desanimarnos. Entonces, veamos qué pasó aquí en esta situación. Dice en el versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El enemigo no va a venir solamente una vez a decirte, no, es que eso no va a ser posible. ¿Cómo vas a lograr eso si tú no tienes los estudios? ¿Cómo vas a lograr eso si tú no tienes el dinero? ¿Cómo vas a lograr esa sanidad? Va a venir constantemente a decirnos lo que no se puede. Pero aquí aparece David. Dice en la palabra de Dios: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí encontramos entonces que David llega a ese lugar enviado por su padre para que le llevara alimento a los hermanos, y David escucha lo que este gigante le está diciendo al pueblo, a los soldados del pueblo de Israel.
y dice, ¿y este quién es? ¿Este incircunciso quién es que los insulta a ustedes? ¿Cómo se dejan insultar por este hombre? ¿Sí? Y, y también le dicen que la persona que se enfrente a este gigante va a recibir prebendas, va a recibir, dice allí, que al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Cuando nosotros vencemos esos gigantes que aparecen en nuestra vida, Dios igualmente nos va a bendecir, nos va a llenar de sus favores, va a suplir nuestras necesidades, vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Pero es importante que nosotros enfrentemos esos gigantes. Pero no lo vamos a enfrentar, como vamos a ver ahora, no lo vamos a enfrentar en nuestras fuerzas. Lo vamos a enfrentar sabiendo quiénes somos. Pero vamos a encontrar otras voces. No solamente fue la voz del gigante. Dice en el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjese que hasta el mismo hermano de David también lo despreció su presencia allí. Y le dice, ¿para qué has venido aquí? Váyase allá a cuidar las ovejas, allá es su lugar, ¿sí? Y muchas veces de nuestra propia familia vamos a escuchar esas voces, ¿sí? ¿No? ¿Y usted qué? ¿Usted por qué se está creyendo esto? Es importante que acallemos esas voces. Es importante cuando nosotros ponemos nuestros ojos a quién le pertenecemos, quién es nuestro papá, quién es el que está guiando mi vida. Porque aquí David no fue solamente porque él quiso dársela de héroe allí en esa situación, ¿no? Fue guiado por Dios. Fue guiado en ese momento. Y es lo que vemos más adelante y dice en el versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así que tenemos que saber a quién le pertenecemos. ¿Quién eres tú realmente? ¿Tú eres realmente un hijo de Dios? ¿Tú eres realmente una hija de Dios? Entonces, aprópiate de que Dios está contigo, de que Él va contigo aún a enfrentar esas batallas que día a día vamos a enfrentar. Lo diferente a la gente que no conoce al Señor es que esas batallas las enfrentamos con Él. Es que esas batallas vamos de la mano de Dios y por eso podemos vencer esas dificultades, esas situaciones por las que tú estés pasando en este momento. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la circunstancia por la que tú estés pasando ahora? De pronto es una enfermedad, de pronto es una deuda que no puedes pagar, de pronto es que estás, de pronto estás solo, estás sola y no tienes una persona con la cual te puedas unir, te puedas disfrutar. Pues yo quiero decirte que mires primeramente delante de Dios quién eres tú, si realmente te apropias de esa verdad. No permitas que el enemigo te lleve a la depresión. No permitas que el enemigo te llene tu mente de esas palabras negativas, destructivas. No, rechaza eso en el nombre de Cristo Jesús y declara, aprópiate, yo soy un hijo, una hija de Dios, yo soy la princesa de Dios, yo soy de real sacerdocio, soy nación santa,
fui escogida aún desde el vientre de mi madre. Yo fui escogida para conocer a Papito Dios, para amarlo, para que Él guíe mi vida. Así que yo te animo a que aún medites más en este pasaje que es maravilloso de Primera de Samuel capítulo 17. Todo el capítulo es maravilloso. Dice, pues, David, vemos cómo David luego se enfrenta a Goliat. Ahora, ¿cómo se enfrenta David a Goliat? Fíjense que Saúl quiso prestarle su armadura, pero esa armadura de Saúl, que era grandísimo también, Saúl era un hombre fuerte, alto, fornido, y David apenas era un muchacho. Entonces la armadura de Saúl no le quedaba buena a David, y él se la probó, pero él dijo, no, con esto no. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos ponemos armaduras que no nos corresponden y empezamos a buscar cómo voy a salir yo de esto, cómo voy a enfrentar esta dificultad. Pero, ¿cómo enfrentó David a este gigante? Lo enfrentó con una honda, con una piedra. Fíjense, el gigante estaba con una jabalina, con todo su escudo, y tenía hasta un escudero, ¿sí? David se presentó así, con sus vestiduras normales, con una honda, con una piedra. Él no dijo, ¿cómo voy a enfrentar yo a este gigante? No, él sencillamente confió en que Dios estaba con él. El poder del Altísimo era el que iba a enfrentar a ese gigante. Y ustedes saben lo que sucedió. Disparó la honda, la piedra tocó la frente, penetró, no solamente la tocó, penetró la frente de Goliat, cayó, y luego David le cortó la cabeza. Entonces, así mismo nosotros tenemos que enfrentar al enemigo. Muchas veces, fíjense, ¿con qué enfrentó David a Goliat? Con la honda y la piedra. Muchas veces los cómo van a ser muy sencillos, muy simples, pero no depende de nosotros. Los cómo depende de Dios. Pero cuando nosotros sabemos quién es Él, a quién nosotros le pertenecemos. Y esa fue la victoria que obtuvo David. Dice en el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda, con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. De esta manera, David pudo vencer a ese enemigo grandísimo, a ese gigante. Asimismo, yo declaro que tú también puedes vencer, nosotros podemos vencer a esos gigantes que se nos enfrentan cada día también. Y esos gigantes los podemos vencer no mirando cómo, no mires tanto el cómo, mira a quién tú le perteneces, quién es el que está contigo, quién es el que te enfrenta, ¿sí? Va delante de ti en esa batalla que estás librando, y verás cómo Dios va a traer respuestas, Dios va a abrir puertas, Dios va a bendecirte, porque tú tienes el favor de Dios, tú tienes la bendición de Dios, pero tienes que creerlo, tienes que apropiártelo, y eso es por fe. Y la fe se alimenta cada día es a través de la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, si solamente la tienes allí de adorno, no vas a poder vencer a esos enemigos. Esos enemigos van a estar declarando palabras negativas, y eso es lo que tú vas a estar diciendo. No, yo no puedo, esto es imposible, esto es demasiado grande, en fin.
Pero cuando nosotros sabemos quién es el Dios que tenemos, el Dios grande, poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces vamos a poder vencer esos gigantes. Recuerda que Dios conoce todo, Dios conoce tu caminar, Dios conoce tu vida hasta el final y Él sabe cómo puedes tú, digamos, salir victorioso de esas dificultades. Pero es importante que tú escuches la voz de Dios, que tú sepas qué es lo que Dios quiere para ti. Y para eso Él nos da su palabra. Las promesas que Dios nos da es para que nos las apropiemos, para que las declaremos y para que con nuestra fe podamos vencer a esos enemigos. El Señor nos dice en su palabra: confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor quiere que nosotros realmente confiemos en lo que Dios tiene para nosotros. No nos apoyemos en lo que nosotros sabemos, en lo que hayamos estudiado, en los talentos que tengamos. No, es que yo soy de la familia tal, no, es que tengo el dinero tal. No nos apoyemos en estas cosas. Apoyémonos en Dios, en su palabra. Y vamos a ver cómo Él realmente va a guiarnos, ¿sí? Confía en Él, que Él hará. Así que descansa en el Señor. Cuando nosotros sabemos que tenemos un papá que nos ama, que nos cuida, que provee, sencillamente vamos a poder confiar en Él. Precisamente cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: enséñanos a orar. ¿Cómo vamos a orar? El Señor les enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Y cómo empezó el Señor diciendo? Cuando ustedes vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo creo que todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Bueno, aquí ¿qué está resaltando el Señor Jesús en este modelo de oración? Está resaltando primeramente a quién nos debemos dirigir. Nos debemos dirigir al Padre. Cuando nosotros sabemos a quién pertenecemos, quién es nuestro papá, sencillamente vamos a poder apropiarnos de las bendiciones que nuestro Padre va a darnos, de esas cosas que necesitamos: el alimento, ¿sí? La protección, que Él nos va a liberar de los enemigos, que Él nos va a cuidar, nos libra de las tentaciones, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, pues sencillamente vamos a poder experimentar lo que les decía anteriormente: la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay otro pasaje que nos muestra precisamente esto que les estoy compartiendo acerca del cómo o el qué, y lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, y es el caso de la Virgen María. También conocemos este caso donde Dios envía un ángel y visita a esta jovencita que, dice la palabra de Dios, estaba de novia, estaba desposada con José, estaba para casarse con José, pero el ángel se le aparece y miremos lo que le dice el ángel. Dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjense que aquí el ángel le dice a María que ella va a tener un hijo, pero que no va a ser por la unión con un hombre como normalmente, naturalmente sucede. Solamente cuando se une la mujer con el hombre en intimidad van a poder tener hijos. Pero en este caso no fue así. El ángel le dijo que ella iba a tener un hijo, pero del Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta de María, y es la pregunta lógica, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo? ¿Sí? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y es lo que yo quiero compartirles en esta tarde. Muchas veces nosotros generalmente no sabemos el cómo, pero el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Y por el Espíritu Santo se van a dar esas maravillas, esos milagros, esas transformaciones. Por el Espíritu Santo vamos a ver que lo imposible se hace posible. Por el Espíritu Santo, entonces, así como sucedió con también la prima de María, Elizabeth, que estando en su vejez también quedó embarazada, porque nada hay imposible para Dios. Y eso tenemos que meterlo en nuestro espíritu, en nuestro ADN espiritual. Nada hay imposible para Dios. ¿Cómo? Yo no sé cómo, Señor, pero tú lo haces por el poder de Dios. Porque, como le dijo el ángel, tú has sido favorecida, tú has sido favorecido, tú eres ahora un hijo, una hija de Dios. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y es lo que tenemos que apropiarnos. El Señor está contigo. El Señor está conmigo, y por lo tanto yo declaro que no es imposible. No es imposible eso que estoy soñando. Si tú pusiste ese sueño en mi corazón, Dios, tú lo haces posible. Yo no sé cómo, tú proveerás, tú abrirás las puertas. Y fíjense que aquí no se necesitó a un hombre para que ella concibiera, para que María concibiera. Y digamos, si nosotros miramos también digamos, más allá de lo que dice estas palabras, muchas veces nosotros no vamos a necesitar personas para lograr esos sueños. Dios puede escoger y en un momento determinado usar esa persona, pero para Dios no es imposible, ¿sí?, que nosotros alcancemos esos sueños sin la necesidad de una persona, como sucedió aquí con María. Dios puede darte eso que tú anhelas sin tener el dinero
o sin tener las relaciones. Muchas veces queremos usar a las personas para lograr nuestros propósitos. Y así es como muchas veces hay personas que van escalando, pero es pisoteando a otras personas. No necesitamos pisotear a otras personas para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos es que saber que el poder de Dios está con nosotros, el favor de Dios está con nosotros, el amor de Dios que suple todo lo que nosotros necesitamos está con nosotros. Soy hijo, una hija de Dios, tengo un papá, el dueño del universo, el que creó todo, los cielos, la tierra. Él es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, Él va a suplir esas necesidades que yo tenga, pero tengo que creerlo, tengo que apropiármelo cada día. El poder del Altísimo está sobre mí y tienes que declararlo. Declara la palabra de Dios, declara las promesas de Dios, porque esas son las que van a fortalecer tu fe en un momento determinado. Así que yo te invito a que no mires tanto el cómo, fortalécete en el quién. ¿Quién es tu Padre? Muchas veces hay personas que, como no han tenido una buena relación con su Padre terrenal, ya sea porque no proveyeron, porque no les dieron el amor, porque se fueron de casa, en fin, porque murieron, tienen una visión distorsionada de nuestro Padre Dios y les cuesta trabajo confiar. Pero ahí es cuando tenemos que pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente, que transforme esos sentimientos, esas emociones y esos pensamientos, los transforme de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de que soy un hijo amado, de que mi vida ahora le pertenece a Papito Dios y por lo tanto Él va a suplir todas las necesidades que realmente yo tengo, según la voluntad de Dios. Así que yo te invito a que te apropies de esta palabra y que confíes en que Dios te ama y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y que las circunstancias difíciles por las cuales atravesemos, porque todos atravesamos por esas dificultades, no nos enfoquemos tanto en el cómo, sino en el quién. Padre, gracias porque tú estás a nuestro favor. Gracias, amado Señor Jesús, porque tú viniste a revelarnos al Padre. Revélanos, mi amado Señor Jesús, revélanos cada día a ese Padre maravilloso que tenemos, el Padre que nos creó. Aún en el vientre de nuestra madre fuimos escogidos para recibir la bendición maravillosa de pertenecer a la familia de Dios. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú renueves nuestra mente, que tú fortalezcas nuestra fe cada día y que podamos mirar más allá de quién es nuestro Papá Dios. Que no nos quedemos solamente en los cómo vamos a resolver estas dificultades, sino que miremos realmente a quién tenemos, quién soy yo. Soy un hijo, una hija de Dios y por eso, Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo te glorifico, amado Espíritu Santo de Dios. Dile allí al Espíritu Santo que te revele cada día el amor de Papito Dios. Pídele al Espíritu Santo que cada día fortalezca tu fe a través de su palabra, que su palabra se haga viva y eficaz allí en tu corazón y que confiemos cada día en ese Dios maravilloso que tenemos, que cada día nuestra fe descanse en sus promesas, en su palabra. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.